presenta WowMX.tv. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, espectadores. Hoy tengo un invitado que evidentemente siento que es como el gurú de la producción, es el mero. O sea, piensas en producción y piensas en su nombre. No tengo que decir mucho más. Les presento a Pedro Torres. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenidísimo a Rompehielos. Muy bien, con ganas de romper el hielo y seguir rompiendo madres, ¿entiendes? Para que nos vaya mejor a todos, sobre todo a nuestro país, México. Sí, caray, tú tienes toda la razón, pero pues mientras vamos a aprovecharle y como te platicaba, y te agradezco que estés aquí, quiero hacer un homenaje a tu carrera. Tienes una cantidad de historias brutales, tienes un backstage impresionante, pero también tú has sido un productor que se conoce en el medio, que también has estado en televisión, pues, ¿no? También es lo que digo, Pedro Torres es conocido. Entonces, pues, platícame, Pedro, platícame, todas estas personas que quieren ser productores, que te admiran. Vamos a empezar a contarles tu historia un poco desde el principio. Tampoco es como que tengas que decir en 1900 nací en Saltillo, ¿no? Pero sí platícame un poco para ver qué ha pasado hasta hoy. Oye, pero a ver, nací en Saltillo a toda honra, una ciudad de gentes ilustres, desde Manuel Acuña hasta el famosísimo Alejandro Garza, alias El Tico, ¿entiendes? Y con quien además tengo una anécdota importante porque corría el año del 69, 70, e hicimos juntos nuestros primeros pininos en la producción y fue un video en 16 milímetros que hicimos en Saltillo precisamente para lo que hoy sería el DIF, que en esa época se llamaba el INPI, con la gobernadora de Coahuila, y me acuerdo que bueno, en ese momento no teníamos nosotros todavía medida del tiempo y fue un documental eterno, que obviamente pues, resultó aburrido, pero bueno, nos dio en la entrada a que sí nos gustaba eso y después tanto tú, Alejandro Garza, como yo estudiamos comunicación. Él tuvo el privilegio de estar en la Ibero, yo tuve el privilegio de estar en la Anáhuac y después, bueno, me fui a estudiar cine a Europa. Tuve la dicha que mi padre me apoyó, de que me fue muy bien y cuando estudié no solamente me tocó una muy buena escuela, la London Film School, sino que en aquellos años estaba pasando Londres por una etapa muy difícil, falta de petróleo, falta de carbón, falta de electricidad, entonces era bastante duro, y la escuela me recuerdo que se llama The London Film School, que está en Covent Garden, que es donde hoy está, pues ya es un mercado turístico, pero en esa época era el mercado de frutas y verduras. Yo entraba a las 8 de la mañana a la escuela y era técnicamente de noche. Salíamos a las 6 de la tarde y era de noche. Entonces, entendí un poco esa magia del color que buscan los extranjeros y que buscan nuestros grandes pintores y artistas en México, que es el color y la luz. O sea, en Europa sí es divina la luz por la inclinación del sol, que no es tan cenital como en México, pero ya son muy cortos los días. Y a partir del mes de octubre es oscuro hasta muy tarde y se oscurece muy, muy tarde. Entonces, vives mucho en un interior en el que recurres mucho, pues necesariamente a la luz artificial, que también entonces te da en la carrera que yo estudié cine y fotografía, porque ha sido la pasión de mi vida la fotografía, pues aprendí a iluminar más porque no había tanta luz natural. Entonces, pues tiene sus pros y sus contras el vivir por aquellas latitudes. Y tienes razón, o sea, hace poco platicábamos, había una foto, ¿no? Que habían puesto y creo que fue de los incendios. Y decían, estas fotos de México. Y la estábamos analizando mis hermanos y yo y decíamos, se ve claramente que no es México. O sea, ni siquiera tiene esos colores, esos paisajes, todo. Tienes toda la razón. Cada país, cada ubicación geográfica tiene una iluminación muy diferente y es totalmente cierto. Y nunca me imaginé que eso a ti te pudiera ayudar, además, para pues justo conocer un poco más y producir. Qué simpático que tengas ese recuerdo y esa noción. Sí, bueno, y esa parte de mi carrera fue no sin tener antes conocimientos previos de haber estudiado la carrera de comunicación, como te dije en un principio en la Anáhuac. Entonces yo creo que fue ideal tener esas bases, digamos, académicas, sólidas, universitarias,
que te hace meterte a unos campos que a lo mejor después cuestionas para qué me sirve estudiar filosofía, cultura del occidente, filología, literatura y demás, pero claro que te sirve porque ya cuando te metes de lleno, en mi caso concreto, que me gustó mucho la parte técnica de la narrativa, que era ser director de fotografía, cinematógrafo, operador, te hacen tener una estética diferente, te hacen de alguna manera apreciar apreciar lo que estás viendo a través de la lente. Y eso cuando doy pláticas con los alumnos o cuando tengo mis internos en la escuela, porque me gusta mucho tener internos de universidades que me acompañen, es, si tienen un ratito libre, dense una vuelta a ver la vida, o sea, salgan mucho a ver la ciudad, a ver la luz, a ver los parques y sobre todo métanse mucho a los museos, métanse mucho al teatro, métanse mucho al cine. Bueno, que obviamente en esta época de pandemia nos hemos tenido que guardar y ver por streaming y por lo tanto hemos estado un poco alejados, pero bueno, ya estamos por regresar todos a una nueva normalidad y yo sigo recomendando lo mismo. No hay mejor alimento que salir a las calles y ver la vida y ver la luz y ver el color y ver los rostros de la gente, porque finalmente cuando quieres comunicar emociones, pues yo he descubierto que lo mejor que comunica una emoción humana es el close-up. Y si los ojos están bien enfocados y bien centrados, vas a poder ver el alma de las gentes a las que estás fotografiando. Qué profundo. Y justo ayer me decía una actriz de cine que en el cine ves los ojos y los ojos es suficiente, cuando en el teatro tienes que ser muy explayada, y aquí me lo vuelves a repetir, los ojos te pueden dar demasiada información. Totalmente, mira, es algo que para mí yo he tenido como pues grandes gurús, algunos de ellos mis maestros, otros no, que me hubiera gustado que Ingmar Bergman, el maestro del cine sueco, hubiera sido mi maestro, pero tuve la oportunidad de poder conocer a parte de su equipo, sobre todo el fotógrafo Svan Nivsky, que cuando hacía su película Ingmar Bergman como persona, que hacía todas esas películas tan íntimas, en realidad si tú las ves y las analizas, son planos larguísimos de un close-up como el que estamos teniendo tú y yo, incluso ahorita, que no se movía la cámara y era el actor contando su drama de la película, del guión que estaba interpretando en ese momento, pero donde había magia era cuando los ojos conectaban profundamente con el lente, de una manera que no estaba mirando a la cámara, estaba mirándose a sí mismo, estaba mirando a su interior, estaba mirando a su alma, y es por eso que el maestro Ingmar Bergman pues es el maestro del cine introspectivo, del cine psicológico, de los dramas más profundos del ser humano que yo he visto y que me sigue apasionando el cine de Ingmar Bergman. Y Pedro, ¿y toda esta pasión es inculcada? ¿La viste en tu casa? ¿Son también familia de producción, fotografía y así? ¿O es algo que tú innovas en la familia Torres? No, pues mira, a ver, tú porque ya no estuviste en Saltillo, pero tu papá sí se acuerda, mi abuelo, don Humberto Castilla, él tuvo desde los años 20 del siglo pasado, 1920, estoy hablándote desde muy joven, él es todavía del siglo anterior, de 1890, por ahí nació mi abuelo. Él compró la franquicia o abrió una tienda Kodak en Saltillo, junto con una papelería y una imprenta. Él tenía ahí en la calle de Allende, ahí tenía esas tiendas, y una de las tiendas era Kodak, mismo donde yo nací, ¿entiendes? Bueno, donde vi mi primer día después de salir al hospital, que por cierto compartí la cama del hospital con tu papá, o sea, me tuve que salir yo para que pudiera llegar él a este mundo. y después me fui a vivir a la tienda de ahí de Kodak, en donde había un laboratorio. Y desde ahí yo creo que por ósmosis, por transmisión directa, los líquidos del laboratorio llegaron a mi cuerpo, a mi alma, a mis olores y sentidos. Y siempre, además de que veía a mi abuelo con la cámara colgada, es una retina Kodak, y que tomaba fotos no solamente como profesional que hacía las fotos de bodas, fotos de pasaporte, fotos de muchas cosas,
pues tomaba fotos de la familia todo el día. Me acuerdo muy bien que los domingos que nos reuníamos era de ver transparencias que había tomado durante la semana. De cómo era Kodak, que él le mandaba a revelar muy rápido. Y bueno, no te estoy mintiendo, no era una semana, era como 15 días. Los tomaba las transparencias, las Ektachrome, las Kodachrome, unas emulsiones maravillosas de Kodak. Las mandaba a revelar, me supongo que a Monterrey o a México, no me recuerdo dónde. Y nos reuníamos los domingos y veíamos las transparencias como hoy ves el celular, pero hoy de manera instantánea. Entonces también esa magia de esperar 15 días a ver cómo habían quedado las fotos del abuelo era algo muy esperado que nos motivaba a la familia a reunirnos. Hoy en día, pues sí, o sea, son de las diferencias que ha hecho la tecnología, que es muy inmediato tener muy buenos resultados, quizás con un iPhone, y instantáneamente les estás compartiendo tus redes sociales. O sea, está padre lo que me tocó vivir y está padre lo que estoy viviendo ahorita. Estoy totalmente de acuerdo, o sea, haber tenido ambas experiencias y creo que como dices, la otra tenía su magia. Yo también, sí, que te llegara tu sobre blanco de Kodak y abrir y empezar a ver, porque además era one shot, o sea, aquí te sueltas, tome y tienes 17 versiones, hasta luego da flojera limpiarlas y ahí era, no, tus rollos son de 24 y luego de 36 que ya era lo máximo, pero no podía estar tomando fotos a lo burro, o sea, había que apreciar cada clic. Exactamente, ¿no? Ahora que estás diciendo eso, de repente tomas 10 fotos de la misma escena y dices, ¿por qué tomé 10 en el iPhone? Ahora qué flojera limpiarlas, híjole. No, pero mira, todo, o sea, ahorita, como yo les digo, todo hay una razón, que es una razón de negocio, o sea, todo, si te das cuenta, nos estamos yendo al concepto de cloud, al concepto de nube, en donde simultáneamente bajamos las fotos, las subes a la nube, y las nubes pues te cuestan después de lo que te dan gratis, después de 2 terabytes, de 2 megabytes o de 10 megabytes o del paquete que tengas, pues tienes que empezar a pagar. O sea, hay una razón utilitaria de las pocas, de los grandes proveedores como es Google, como es Apple, de tirar muchas fotos para que compremos más nube. O sea, hay una razón económica atrás de eso. Totalmente. Oye, Pedro, ¿y qué pasa después de que te vas a estudiar a Europa? ¿Regresas a México y ya regresas a la Ciudad de México o estuviste antes en la Ciudad de México? No. Yo te digo que yo salgo de la ciudad de Saltillo a estudiar la prepa al TEC de Monterrey, en donde yo quería estudiar literatura, pero pues no, en esa época, estoy hablando del año 68, no era como normal que el género masculino estudiara literatura y no había más que mujeres, y me decidí por orientarme a estudiar arquitectura, pero finalmente descubrí que en México había la carrera de Ciencias de la Comunicación Social y fue cuando me vine a estudiar aquí a México, a la Anáhuac, la carrera de comunicación. Después me voy a Londres a hacer, digamos, la maestría, el diplomado técnico, y me voy y tengo la maravilla de haberme enamorado ahí en París de una mujer muy interesante, que como dice José, 40-20, pero aquí al revés, yo de 20 y ella de 40, pero me enseñó mucho. O sea, me di un curso intensivo de 20 años de colmillo, de sapiencia, de errores. Y desde entonces, bueno, aprecio a la gente que te comunica su conocimiento. Y ahí estando en París, tuve, digamos, mi primer trabajo como de Art Direction de aparadores en las tiendas, no Galería Lafayette, sino Printemps, que es lo que está atrás de la ópera en París, que son el equivalente, bueno, a nuestro Palacio de Hierro, nuestro Liverpool, y que ahí el ser aparadorista, que se le llama taragiste en francés, es como una gran profesión, es como hacer sets para vender la mercancía de la temporada. Sí, ve para ella. Sí, ya se echan a andar solo los aparatos. Alexa, entonces, no te pongas creativa. Entonces te digo, bueno, esa etapa fue después de terminar Londres, me voy a París. Tengo la oportunidad de vivir una historia muy bonita, romántica, muy bohemia, en donde me recuerdo perfectamente que yo me sentí un personaje de Rayuela, de Julio Cortázar, y pensaba que mi novia en ese momento era la maga de la misma novela, y yo leía la novela al revés y al derecho, como debe de ser. Y me recuerdo caminando con mi sombrero por Saint-Germain, por Le Marais. Entonces, todo eso
me fue abriendo los ojos para querer ser cada vez un mejor director de fotografía. O sea, yo insisto en que no hay nada mejor que para educar el ojo que caminar las calles y caminarlas en la mañana temprano con una luz, en la tarde con otra luz, en la noche con otra iluminación. Y esto te va haciendo este gusto, esa estética, que al regresar a México yo en el año 75, pues inmediatamente tuve la fortuna de que el día que llegué realmente fui a Estudio Churubusco. En ese momento había una cosa que se llamaba el Centro de Producción de Cortometraje, en donde el hoy legendario Epigmenio Ibarra, ahora líder de la 4T, ¿entiendes? Era el productor de Echeverría en ese momento, del presidente Echeverría, era el productor del Centro de Producción de Cortometraje junto con el maestro Carlos Velo. Y ahí pues levanté la mano y me acuerdo que salió corriendo un día y dice, un camarógrafo. Yo estaba sentado esperando que alguien me recibiera para decirles, oye, vengo de Londres y vengo de París y estudié cine y quisiera que me dieran trabajo de algo, de asistente o de lo que sea. Y la magia fue que en ese momento que estaba sentado, que venía llegando de Europa, que venía por primera vez, eran mis primeras horas en México, mi primer trabajo que pedía, les surgía un camarógrafo y dijeron, ¡un camarógrafo! Y no lo encontraban, yo levanté la mano. La verdad es que nunca había trabajado de camarógrafo profesionalmente, pero sí había estudiado mucho en la escuela la cámara, pero no esas cámaras que me iban a dar. Afortunadamente me subieron a un avión, dije un avión privado, dije, wow, esto nunca lo había conocido, pero me subieron con un asistente que conocía la reflex perfectamente, porque yo no había tenido acceso a esa cámara. O sea, obviamente yo tenía acceso a una cámara rusa muy sencilla en la escuela de cine, y me llevó y resulta que me dice, es que vamos a ver la primera huelga de patrones. Es como quizás lo pronto que vayamos a ver en este país. Quizá vaya a empezar a haber huelgas ahora de los empresarios y no necesariamente de los trabajadores, de los obreros, de los campesinos, sino ahora a lo mejor va a empezar a haber huelgas, como en ese momento había huelgas de los agricultores de Sonora. Y estaban en huelga porque no estaban de acuerdo con una medida populista de Echeverría en ese momento. Y había un enfrentamiento entre las centrales campesinas y los patrones, los agricultores, los ganaderos. Y a mí me mandaron junto con un director que no sabía quién era, pero en ese momento descubrí que era el gloriosísimo Felipe Casals, que después, bueno, hizo la película Canoa y ha sido uno de los grandes cineastas de los años 70 y los años 80. Una gente muy estricta, muy rigurosa, que me enseñó muy pronto al rigor de la cinematografía. Y tuve la oportunidad de que me haya quedado una escena maravillosa, que de un lado tenía a los supuestamente poderosos, ganaderos y agricultores, y de otro lado a los campesinos, en un enfrentamiento en una carretera, pero lo importante era que de un lado estaba la luna llena y del otro lado estaba el sol cayendo. Entonces era como el yin-yang, era como los contrastes, los opuestos. Y eso cuando el presidente Echeverría lo vio, que era, digamos, como el que había ordenado este trabajo, se enloqueció y me dijo, a ver, quiero conocer a ese muchacho. Y tuve la fortuna de conocerlo, que es un personaje de nuestra historia, con sus altas y bajas, con sus virtudes y defectos. Pero bueno, finalmente yo aprecio mucho la historia y tuve la oportunidad de conocer a este presidente y me dice, quiero que acompañes a López Portillo a su gira por toda la República. Y a través del Centro de Producción de Cortometraje, con Carlos Velo y como Epigmenio, como te digo, me eché 15 meses pegado a López Portillo desde que era precandidato, candidato y luego ya como presidente electo. Wow. Entonces me tocó la maravilla de viajar por todo México, pueblo por pueblo, me tocó la maravilla de ir al extranjero en sus primeras giras y siempre con una cámara que ya en ese momento era una Reflex BL, y todo era en cine. Estoy hablando de la época que los rollos duraban 3 minutos con 24 segundos a 24 cuadros por segundo. Y bueno, era una experiencia única porque pensabas cada shot. O sea, no es como ahorita con el iPhone o como alguna cámara digital que puedes tirar y no se acaba. Acá se acababa muy rápido los rollos. Te tardabas tiempo en desmontarlo, en montar el siguiente magazine, o sea, tomabas muy en serio cada encuadre, cada toma, la pensabas. No era tan espontáneo como hoy lo hacemos con el celular o con alguna cámara digital.
Pues por ahí era más o menos lo que me abrió, sobre todo en esa época, estoy hablando de 1975, 76, que fue la gira de López Portillo, me abrió los ojos a lo que no conocía de México, y tuve la oportunidad de conocer México desde el aire, en lanchas, en carretera, a caballo, porque en esa época este señor López Portillo era candidato único. Entonces tenía que validar su candidatura haciendo un recorrido pueblo por pueblo, dándose a conocer, porque pues no había competencia. Entonces su campaña fue: conózcanme, me visto, me disfrazo de todas las etnias, y tengo que decirte que era un candidato espectacular, ¿eh? O sea, ya después como presidente dejó muchísimo que desear, pero como candidato era espectacular. Era una gente que escribía a su manera poesía, escribía narrativa, tiraba el arco, montaba a caballo, le encantaban las mujeres. Era un gran candidato, o sea, lleno de color, lleno de dichos, lleno de entredichos. Entonces fue una experiencia bastante única el haber trabajado con López Portillo durante 15 meses. Wow, eso está muy espectacular. Y justo te quería preguntar cómo entraste a la parte de producción de gobierno, pero entonces más bien empezaste prácticamente en gobierno y después te fuiste a lo privado. No, mira, gobierno no, o sea, desde que conocí primero te dije Echeverría, que trabajé para él, luego trabajé con López Portillo, o sea, toda la campaña. Después ya como presidente, o sea, fue decepcionante. Su labor fue decepcionante, y mala de su hermana Margarita. Fue realmente nefasta. Se incendió la Cineteca, y se fue todo el material que yo había hecho de México, que de verdad hicimos un levantamiento en 15 meses de increíble. En 35 milímetros levantamos todas las etnias, todas las costumbres, todas las tradiciones, todas las artesanías, amaneceres, atardeceres. Es un material que hoy tendría mucho valor para nuestra Cineteca, ¿tienes? O sea, valor de documentalista, por supuesto. Y desgraciadamente, por una mala decisión administrativa o alguna cosa enloquecida, se quemó la Cineteca. Te estoy hablando ya por el año 78, 79, no me acuerdo exactamente, y se fue mucho de lo que yo tuve la oportunidad de filmar de nuestro país. A partir de ahí siempre he estado con el gobierno. Después ya siguió Miguel de la Madrid, con el que trabajé también. Después ya siguió Salinas de Gortari, con el que estuve haciendo muchas campañas de publicidad junto con Isaac Chertorivsky. Después ya vino Zedillo, que ya estuve de lleno trabajando con él. Después vino Fox, que también estuve un rato con él trabajando, con Calderón también, con Peña Nieto full time. Y hasta ahora que me pusieron en la banca, los de la 4T nos pusieron en la banca. Pero bueno, ya he aprovechado para hacer otras cosas. Y paralelamente comenzó mi carrera haciendo comerciales. Descubro los comerciales. No es cierto. Antes de los comerciales hice películas. Desgraciadamente me tocó una época que, por eso digo que fue un sexenio bastante nefasto, el de López Portillo. Me tocó hacer películas de las famosas ficheras, Las Bellas de Noche. Era la época de Sacha Montenegro, de Lin May. Me tocó hacer algunas películas como fotógrafo. Me acuerdo que hice una película en Guayaquil, que se llamó Nuestro Juramento, sobre la vida de Julio Jaramillo. Se me tocó hacer películas, pero cuando descubro los comerciales, sí tengo que decirte que me gustó muchísimo más, porque eran más cortos los momentos, era mejor pagado el trabajo, era más glamuroso, era más fashion, y siempre me gustaba un poco más la estética. Y descubro los comerciales que se convirtieron en mi gran pasión, y siguen siendo hoy mi gran pasión. Me encanta poder narrar en 30 segundos, en 20 segundos, en 40, en un minuto. Me encanta poder sintetizar las bondades o los insights de un producto, meterlos en una historia y tratar de que el consumidor favorezca esa marca con una pequeña historia cinematográfica que son los comerciales. Híjole, es que sí. ¿Y los videoclips? ¿Cuándo entraste a videoclips? Fíjate que, o sea, me la pasé haciendo cosas gubernamental y comerciales de manera fuertísima hasta 1986, principios del 87,
que donde me vine a Estados Unidos y estuve trabajando en una compañía que se llama Sunlight Pictures, donde estaba el maestro Ridley Scott, el legendario Scott, era una compañía de él. Yo me encargaba de la parte hispana, desde Nueva York, hacía mucho trabajo en Miami. Y ya en el año 80, yo tenía unas campañas siempre de planta en México, que era Ford y era Casa Pedro Domé. Casi tenía yo nada más 2 clientes, que no es por nada decir, pero con esos era lo más sofisticado de la publicidad mexicana. Con esos eran unas campañas gigantes, divinas, donde aprecié que tú eres tan bueno como tienes tu cliente. Y en este caso era Víctor Barreiro en Ford y Enrique de Alba, y era el legendario don Antonio Ariza, fundador de Casa Pedro Domecq y de Brandy Presidente, mis clientes favoritos, con el que me hice su productor de cabecera y viví muchos años muy bien haciendo esas dos marcas durante todos los años. Hasta que en el año 87 me acuerdo que tenía yo mi primer divorcio, estaba un poco deprimido, un poco en el psiquiatra, tratando de entender qué había pasado, que me tocan la puerta y era el que hoy es mi gran amigo Emanuel. Y me dice, oye, quisiera que me hagas un music video, tienes un video. Yo tengo que decirte que MTV comenzó, acuérdate, en el 85. Para esa época había videos de televisión que eran como las canciones nada más, pero no había historia, no había narrativa atrás de ellos. Y le digo, oye, pues digo, la verdad nunca lo he hecho, ¿entiendes? O sea, no he hecho videos musicales, lo único que tengo son comerciales. Me dice, es que te vengo a buscar precisamente porque me gusta mucho cómo te quedan los comerciales de Ford y quiero que mi video que me vas a hacer tú parezca un comercial de Ford. Así fue como me lo dijo. Y le dije, bueno, pues digo, no sé, pero ¿cómo se la hace? Y dice, bueno, te mando la canción. Y la canción se llama Solo, y era una canción escrita por José María Cano, de Mecano. Y cuando yo escucho y leo la letra, me identifiqué profundamente con lo que yo estaba en ese momento de psiquiatría y de psicólogos y de trauma de mi primer divorcio. Y me acuerdo que leí la letra y dije, no, está increíble esto que estoy leyendo, lo que dice la canción. Y le hice un video, que fue mi primer video de mi vida, mi primer video musical, que se llama Solo. Lo encuentran en YouTube, lo hice en el año 87. Y fue un éxito. O sea, me acuerdo que el legendario Raúl Velasco, donde también vuelvo a encontrar a tu papá ya de muy lleno, que ahí trabajaba, era uno de los grandes jefes ahí, me invita a su programa a que presente yo el video, porque le llegó mucho, lo emocionó mucho, y lo presenta el video. Y también encontré ahí mismo el poder de la televisión, que el salir en tele te hacía inmediatamente muy, muy vulnerable, pero a la vez muy querido ante todo el mundo, porque bueno, eran épocas en donde había ratings muy altos, o sea, eran, no sé, 20, 30 millones de personas que veían el programa de Raúl Velasco cada domingo. Entonces, si tú salías ahí y hablabas del alma y te daba unos 2, 3 minutos, pues no había duda que muchos millones de gentes te conocían. Entonces me gustó mucho esa fama, ese ser conocido de la tele, pero sobre todo me gustó mucho el tener feedback de la gente. Por ejemplo, que llegabas a un restaurante y el mesero te decía, ay señor, lo vi el domingo y me gustó mucho ese video musical que hizo, me llegó al alma. Entonces empiezas a apreciar el poder de los medios, el poder de estar presente, ya no de manera anónima como eran los comerciales, sino de manera como autor ya en los videos, que de alguna manera, aunque siguen siendo una pieza corta de comunicación, ya hay una autoría detrás de ellos. Y a partir de ahí comenzó mi carrera de videoclips, que afortunadamente me tocaron muy, muy buenos artistas, muy buenos. Entre ellos me tocó conocer a Luisito Rey, el papá de Luis Miguel, quien me invita a colaborar con él. Hicimos como 20 videos durante 20 años juntos, ¿entiendes? Entonces me tocó también estar mucho con Julio Iglesias, con todos, Mijares, Yuri, Alejandro Fernández, Juan Luis Guerra. O sea, me tocó mucho trabajar en videos muy grandes, donde había muy buen presupuesto, donde había mucho cuidado en cada video, había una junta de producción, había un buen budget. El artista se involucraba mucho y aprendí ahí a querer y a respetar mucho a los
cantantes, tanto que me vuelvo a casar con una cantante actriz en mi segunda nupcia a partir de un videoclip. Y de ahí no ha parado mi carrera de videos. Hoy sigo haciendo videos musicales, que es mi otra gran pasión. Acabo de trabajar ahorita con Wisin, acabo de trabajar con Rake, con Gloria Trevi, con Mónica Naranjo. O sea, acabo de hacer una serie de videos últimamente padres, porque sigue siendo como muy, muy libre el trabajo de los videos. Se te dan la canción, trabajas con el artista, presentas una visualización y haces el video. ¿Qué es exactamente hacer el video? ¿Eh? ¿Qué es exactamente hacer el video? ¿No? Para el que no tiene ni idea de esta parte. ¿Qué está en tus manos? Mira, la narrativa, el ver cómo vas a contar la historia que dice la letra. Muchas veces, pues hay como 2 o 3 caminos de hacer videos. El cantante obviamente tiene que cantar la canción, lip sync, y el cantante mismo puede interpretar la historia de lo que el cantante está diciendo, o otros actores o modelos pueden interpretar lo que dice la letra. Cuando los compositores escriben, no necesariamente escriben como una historia guionada, narrativa directa, sino que, como tú sabes, hay puentes musicales, hay vueltas, regresan a lo mismo. Un párrafo te narra la pequeña historia, luego regresas al coro. Entonces hay que toda una técnica para hacer videos, desde cómo hacerlos eficientes, cómo hacerlos engagement, cómo hacerlos que tengan punch para que se vuelva un video. ¿Entiendes? Y de repente tú dices, oye, pero los videos siguen siendo mágicos. Yo tengo una anécdota que siempre cuento, que es el video que más tengo, digamos, que más ha sido exitoso desde el punto de vista de que más gente lo ha visto durante los 5 minutos que duró. Es un video que hice para Jessie Joy ya hace como 10 años, que se llama fue una historia, una narrativa de un ludópata que yo creo que quedó como muy honesta, muy, muy concreta, muy directa, y a partir de eso, pues 900 millones después, hoy tú y yo estamos platicando. ¡Wow! Eso está picudo, ese número. Felicidades, felicidades. ¿Y tu favorito, tu videoclip favorito que hayas hecho? Mira, hay uno que hice con Luis Miguel que me gusta muchísimo. Tengo varios favoritos, pero uno que hice muy, 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 muy padre fue La Incondicional. El haber logrado convencer al jefe de la Armada, del secretario de la Defensa, que nos prestara todas sus facilidades, de los aviones, el colegio militar, las instalaciones, con muy pocas restricciones. Realmente la única restricción que nos dijo es, oye, quisiera que esto lo hicieran durante el tiempo normal de la academia, del colegio militar, y no interrumpieran mis clases. Me acuerdo muy bien ahora que están construyendo ese nuevo aeropuerto en Santa Lucía, que ahí fue donde hicimos todas las escenas de los aviones. Era una base militar aérea con unos avioncitos muy maravillosos que son los F-6. Y entonces ese video quedó increíble porque logramos convencer tanto Luis Miguel como yo al secretario de Defensa que nos facilitara todo el colegio militar. Esa también es una característica poderosa tuya, ¿no, Pedro? Eres bueno para la plática, eres social, eres una persona agradable. Creo que eso también te ha ayudado a moverte, no sé, como a conectar con las personas, ¿no? ¿Cómo ves tú esa parte de Pedro social? No, bueno, mira, no solamente Pedro social, es Pedro convencido de que, primero, de que la idea que está proponiendo está pensada, no es nada más una ocurrencia, sino que hay una cosa de por qué estamos haciendo el video de esa manera. Digo, no necesariamente la letra tiene que ver con el ejército, en el caso concreto de La Incondicional, una canción bellísima de Juan Carlos Calderón, que en realidad pues habla de otra cosa, de una historia de amor, de donde tiene una novia incondicional, etcétera, etcétera. Y un día les platicaré la anécdota que no salió en la serie, que en realidad La Incondicional es una muñeca inflable, pero ese es para otro programa, les contaré. ¡Oh! ¡Qué gacho eres! ¡Qué bárbaro! Y otro video que también me encantó hacer fue con mi compadre Manuel, La Séptima Luna, porque ahí nos soltamos el chongo, como dicen allá en el pueblo, y hicimos este video épico, ¿entiendes? Con escenas increíbles, explosiones alucinantes.
Y ahí descubres a un Emanuel que pues le gusta innovar y le gusta disfrazarse y le gusta interpretar personajes y hoy en día seguimos trabajando juntos y bueno, Emanuel sigue haciendo cosas todavía como si tuviera 15 años. Es una gente muy admirable, Manuel, y empiezas a ver la solidez de los cantantes, cómo se aguantan tantos años. ¿Por qué? Porque están dedicados a su chamba, aman el arte, ser cantantes. Y ese es algo que yo creo que a mí me gusta. O sea, no he hecho ninguna otra cosa en toda mi vida más que contar historias, ya sean cortas, medianas. He hecho series de televisión que ahorita platicaremos de ellas. Pero siempre me ha gustado mucho el narrar. ¿Entiendes? Y ahorita estoy aquí en Estados Unidos tratando de montar un negocio que tenga que ver con la producción de contenidos digitales, básicamente, que es lo que se está rifando, pero que tenga una trascendencia global. Es uno de mis retos, decir, déjame ver si puedo hacer una empresa que sea replicable en todo el mundo y ponga en alto el nombre de que un mexicano lo intentó y lo hizo. A ver si puedo lograr una compañía basada en aplicaciones, basado en la nube, en cloud, y basada sobre todo en lo que más me gusta, que es trabajar con estudiantes como internships para enseñarles lo que yo he aprendido a lo largo de muchos años. Me parece que seguramente lo vas a conseguir porque has conseguido siempre todo. Pedro, ¿cuál ha sido el momento que rompió el hielo en tu carrera? Así el que te dio la vuelta. O que te subió, también puede ser. Es que yo creo que cada paso que voy dando, el haber entrado en los videos, rompió el hielo de ese momento que traía ya una inercia muy poderosa de los comerciales, como los comerciales rompieron la inercia que traía de ser películas, de las ficheras. Y luego de los comerciales, algo que fue como que rompió el hielo y que ingresé a otro mundo fue cuando me invitan a traer el formato de Big Brother a México, en tablata del año 2001, por ahí más o menos, que yo no había hecho tele nunca. Digo, había trabajado para la tele siempre, pero haciéndoles publicidad, haciéndoles sus comerciales de los programas, de los canales y demás, pero nunca había hecho pues, televisión hasta el 2001 que hice Big Brother, y me aventé de cero a hacer 24 horas diarias de programación en cuatro, o sea, con muchas opciones en Sky de poder ver en vivo la vida de otros a través de 40 cámaras. Hoy en día me preguntas, ¿lo volvería a hacer ese programa? No, porque hoy en día, pues con las redes sociales, con todo, pues estamos viviendo un Big Brother continuamente, donde ahora cada quien es su propio Big Brother. Pero en ese momento fue muy mágico, porque ni yo sabía exactamente lo que estaba haciendo, el público no sabían lo que iban a ver, y los que estaban adentro de la casa, los hermanos, tenían mucho menos idea. Entonces realmente fue muy mágico y ahí se rompió el hielo para mí muy importante, de venir de géneros donde era todo scripted, todo perfectamente determinado, la escena 1, la escena 2, la escena 3, hacer televisión sin script, hacer un reality, hacer la vida como es. Entonces fue un gran reto y obviamente tuvo mucho éxito ese formato. Y ahí comenzó mi carrera de televisión, que después ya continuó ahí a mediados de los 2000 con una serie de televisión que hice que se llamó Mujeres Asesinas, que también fue de la primera serie que compró Netflix. Cuando Netflix comienza su primera temporada, me compró a mi compañía todas las temporadas de Mujeres Asesinas. Y fue padrísimo, ¿entiendes? Ver que una historia que yo había adquirido para nuestra compañía en Argentina, o sea, el formato original, la adaptamos muy bien a México, casos mexicanos, y gustó muchísimo y la pudimos poner en la televisión abierta. Sí, en Netflix de otra forma. ¿Quién te señaló para Big Brother? O sea, ¿quién fue el que te puso? ¿A quién se le ocurrió Pedro Torres lo va a hacer magnífico? Porque así lo hiciste, fuiste cañón. Las gentes de Televisa, o sea, pues los directivos, Emilio, Pepe, Bernardo, todos, ellos querían traer Big Brother a México porque pues era un formato que ya tenía 2 años en Holanda y en España y comenzaba a pegar en Inglaterra. Y dijeron, a ver, pues lo queremos comprar. Y los señores de Endemol, que eran los
creadores del formato dijeron, no, nosotros no vendemos formatos, nosotros producimos formatos. Nosotros ponemos una compañía en cada país y con nuestra compañera producimos, puede ser en sociedad con una televisora, pero somos nosotros los que lo determinamos. Entonces, la condición es que hubiese alguien al frente de esa Endemol México que no fuera, que no hubiera trabajado, que no trabajara en la estación de televisión, en este caso Televisa, y yo era uno de esos. Yo había trabajado como casa productora para Televisa, te digo, haciendo esas imágenes, esos comerciales, pero nunca he trabajado hasta el día de hoy en Televisa, digamos, ser parte de su plantilla, ser empleado de Televisa, ser, o sea, exclusivo. Nunca lo fui, nunca lo he sido. Y entonces, yo creo que le dijeron a ellos, busquen a alguien, y me candidatearon a mí, porque yo era amigo de ellos en lo personal y por los comerciales. Y fui a Holanda, me entrevisté con el dueño de la empresa, que es John de Mol, un tipazo, que después hizo La Voz, o sea, una gente que se ha reinventado muchas veces. Y nos caímos muy bien, y entonces me hice ya presidente de esa empresa, de Endemol, y fue como, hicimos un contrato de 5 años, hicimos Operación Triunfo, hicimos Vas o No Vas, hicimos ya muchos shows de televisión muy exitosos, y después ya me gustó la tele, me gustó el reto del aire, y comencé a hacer series desde el 2008-2009, y las hice durante muchos años, y bueno, no las he hecho últimamente porque he estado ocupado en otras cosas, en otros negocios, pero yo creo que muy pronto estaremos de regreso haciendo series, porque primero me encantan verlas como espectador, y luego me gustan mucho hoy con 6 capítulos, 8 capítulos, poder narrar una muy buena historia en 8 capítulos. Me gusta mucho el reto. ¿Has tocado fondo en tu carrera, en la parte laboral? O sea, que haya habido un momento muy abajo, que te haya ido muy mal, o que un proyecto la mega regaste. ¿Ha habido un momento ahí dark en tus años? No uno, muchísimos. A ver, en comerciales, o sea, muchos que te quedaban que decías, ¿cómo hice esa basura de comercial? ¿Cómo no entendí de qué se trataba? ¿Cómo no me enfoqué? Pues digo, a ver, tengo 40 y tantos años haciendo comercial, entonces obviamente me he tocado muchos años de rock and roll, de excesos, de adicciones, de reventón, de party. Después algunas veces llegabas muy desvelado, sin saber ni siquiera que estabas filmando, o sea, un poco irresponsable, tengo que reconocerlo. Procuré corregir el camino y lo he hecho, ¿entiendes? Pero sí tuve momentos muy de darks, como tú dices, en donde el trabajo, pues, era el que sufría, ¿entiendes? Decir al cliente, oye, casi, pues no te voy a cobrar, dame chance de volvértelo a hacer, porque sí, no estaba enfocado, no estaba enfocado en la palabra, andaba en el aire, ¿entiendes? En otro planeta, en otro. Muchos momentos dark en la vida, pero yo creo que eso es lo que te hace después apreciar la luz, el poder conocer la oscuridad y volver a encontrar la luz. Tienes toda la razón, y además es lo que está, pues sí, o sea, todos los errores siempre es lo que te va construyendo hacia arriba. Sin errores yo creo que no es fácil llegar al éxito, a mi punto de vista. ¿Cuáles son tus cualidades que te han hecho llegar al éxito? Pues yo creo que la necedad que viene con la esencia de ser norteño, haber crecido en una ciudad en donde todo era desierto, en donde imaginabas que había un verdor muy grande y tenías que inventártelo. ¿Entiendes? Yo creo que el ser obsesivo es una de mis cualidades, en el que cuando creo en una idea hago lo posible por convencer ya sea a un cliente, a un canal de televisión, a una plataforma, de que va a quedar increíble, de que es una buena historia la que se está contando. Entonces esa obsesión, esa necedad, pero siempre teniendo la conciencia de que estás siendo honesto con lo que estás vendiendo, eso es lo que yo creo que me ha hecho a mí tener algunos muy buenos éxitos en mi vida. Están buenas las características. Yo te digo, siento que, bueno, y una de mis preguntas es justo eso.
¿cómo crees que te ve la gente y cómo realmente eres? Te digo, yo sí te veo una persona muy sociable, muy... Entras al cuarto y te ven. Y no es el físico, es llenas. Y ahorita me ha impactado mucho que en todo y en diferentes ideas y en diferentes cosas hablas de la luz. Y como que me está cuajando ahorita que... Dijo, ya iba a aplicar una palabra que además ni me gusta nada, pero es como un ser de luz, pero no sé, no sé si me expliqué o me fumé muchísimo ahorita un cigarrote. Mira cómo está entrando la luz allá atrás, ya te oyó Diosito. Sí, literal. ¿Cómo te ve la gente y cómo crees que eres? O cómo eres y cómo crees que te ve. Yo creo que me ve como una gente como lo que soy, o sea, con muchos defectos, pero muchos aciertos. O sea, me gusta la generosidad, me gusta recibir, pero me gusta más dar. Yo soy una gente completamente familia, he tenido la oportunidad de trabajar con mis hermanos toda la vida. Últimamente, o sea, no ha sido fácil para nosotros, el negocio se puso muy difícil con la pandemia, muy, muy difícil. La producción se cayó casi a cero. Teníamos una empresa muy grande que tuvimos la suerte también de perder un contrato muy grande antes de la pandemia. Entonces no me vi en la tristísima situación de tener que despedir gente, y tengo la fortuna de decir que los 20, 25 gentes que trabajan conmigo siguen todos en su puesto, muy solidarios, trabajando todavía muchos desde su casa, esperando que ya llegue el anhelado semáforo verde para regresar a abrazarnos, a estar juntos. Yo soy una gente que me encanta tener mis juntas de producción alrededor de mi mesa con todos, tratando de comunicarles el entusiasmo para que después ellos lo comuniquen en todas las áreas de la empresa. Digo, no hay duda que no regresaremos siendo lo mismo después de la pandemia, después de esta etapa que nos ha tocado vivir histórica. No regresaríamos a hacer lo mismo porque definitivamente pues hay muchas cosas que podemos hacer como estamos ahorita, ¿entiendes? Muy cerca conversando, que te siento que estás aquí, Bon, te siento aquí enfrente de mí. Pero el contacto humano, el sentir ahí la broma, el perder esos minutos de cómo amaneciste, cómo te fue, y cada quien platica un poquito de su vida, de cómo le fue el día anterior, qué hizo el fin de semana. Extraño mucho eso. O sea, con Zoom y con esta plataforma, pues van muy al grano y sí son eficientes, pero les falta humanidad. Yo estoy diciendo de que me gusta mucho estar con gente, me gusta mucho, soy un ser social definitivamente, como lo dices, y me gusta mucho, pero me gusta mucho social en el sentido de que es un trabajo el que yo hago todos los días, creativo, básicamente creativo, siempre es qué solución le das, ya sea un video musical, un comercial, un programa de televisión, un evento en vivo, un video corporativo, un levantamiento de imagen. O sea, lo que está apasionante es que este nuevo negocio que estoy montando, que se llama PTP.studio, es un que tiene que ver, mi eslogan es, tu negocio necesita más video. Ese es como mi concepto, tu negocio necesita más video. O sea, no hay duda que ahorita, y la pandemia tuvo mucho que ver con eso, es que en el caso concreto, por ejemplo, de la moda, para hablar de algo que me encanta y me apasiona, y he hecho muchos comerciales, videos, muchos desfiles de moda, y hago mucha fotografía, porque bueno, a todo esto te digo que desde el principio siempre la parte que más me apasiona es la fotografía, tanto en fotografía en movimiento, que es cinematografía, como la foto fija, que es donde así como mi abuelo traía su cámara, yo también te garantizo que traigo mi cámara todo el día, aunque a veces la traiciono y traigo colgada aquí mi Leica divina, la M10, divina la cámara, y saco el celular y tomo la foto con el celular. O sea, no me gusta esa cosa, pero bueno, afortunadamente los celulares cada vez son más cámaras que celulares, entonces el resultado también son muy buenos, y puedes capturar muchos momentos mágicos que de otra manera no te daría tiempo de sacar la cámara, encuadrar, porque las cámaras que a mí me gustan son completamente manuales, donde todo es manual, el diafragma, la velocidad, el foco. Entonces cada foto es pensada. Entonces sí me gusta porque cada foto que hago con la cámara está pensada. Con el celular son más espontáneas, pero capturas también muchos momentos
digamos, más periodísticos, más de paparazzi, más de emocionalidad, o sea, y además ya nadie se inhibe con un celular, ¿entiendes? Es parte de la vida de todos. Pero ya me perdí. ¿Dónde andábamos? Creo que yo también estoy tan metida en tu plática que ya se me olvidó de cuál era la pregunta. Ya se me fue la luz. Ya se fue la luz, la perdimos. Oye, ¿alguna historia así que digas, ya no sé cómo salir de esta? ¿Alguna súper regada de pata? No sé si haya sido al aire o en tus momentos de gobierno. Una historia de esas que dices, esta sí está poderosa. No. Que puede ser simpática, ¿eh? O sea, que haya acabado y ya no, obviamente se una que sí hice, que sí dije, no, el peor oso de mi vida fue un comercial con un presupuesto gigante que era Ford Mustang 1900, yo creo que debe haber sido con 92, 93, no, 82, 83. Que era la época de Tiburón de Steven Spielberg. Esa era la época en que en Ford hacíamos homenajes a las grandes películas. Decíamos, vamos a hacer un comercial de Ford que la inspiración sea los buscadores del arca perdida de Lucas, o sea, Tiburón de Steven Spielberg. O sea, era como así de, hagamos algo que homenajeemos a esa película que admiramos, que está de moda, que tiene unos valores increíbles de producción. Entonces, de acuerdo que se nos ocurrió hacer un comercial, todo esto con la agencia Walter Thompson, con Clemente Cámara, que era el director creativo en ese momento. Se nos ocurrió hacer un comercial en donde la idea era que venía un Mustang, era tan poderoso el auto, había un Insight que era tan poderoso que corría arriba de las olas, ¿sí? Que corría arriba de las olas, se podía sumir y podía salir como lo hace un tiburón, ¿entiendes? Como una película. Y la música era la de Tiburón, precisamente. En esa época podías comprar de una manera sencilla las músicas de las películas, los soundtracks. Entonces me dije, bueno, ¿cómo le hacemos? Fuimos, me acuerdo, con la UNAM, con una serie de ingenieros muy picudos, y desarrollamos un submarino que iba abajo del agua, que se parece mucho hoy a esas tablas que traen abajo una cosa y ahora con la pura propulsión andas navegando. Estoy hablando de 1982 y con un coche que pesa más de 3 toneladas de peso. Entonces, es un coche pesado. Entonces desarrollamos un submarino que tenía como dos barras y montábamos el coche arriba, al cual le habíamos quitado el motor para que pesara menos. Y la teoría, hicimos pruebas, me acuerdo, en la alberca de la UNAM, y funcionaba bien. O sea, era un submarino que sostenía en dos palos, en 2 pilares, sostenía un coche, y de alguna manera se podía sentir que iba con las ruedas, les poníamos acción y podías ver que el coche estaba corriendo arriba del agua. O sea, ese era el concepto, y después ya el momento culminante era que se sumía y ¡boom!, volvía a salir como un tiburón, con la música de Tiburón. Pues la verdad fue que escogimos Puerto Juárez, cerca de Cancún, para hacerlo, porque había una rampa muy larga, la profundidad no era tanta, la transparencia del agua era muy linda, el Caribe mexicano maravilloso, la luz. Nos preparamos meses para hacer el comercial, y me acuerdo que llegamos a filmarlo, bajamos el submarino que construimos de fibra de vidrio, los pilotes le pusimos peso, probamos todo, y llegó el momento de poner el coche, ya con las cámaras listas, los clientes, todo el mundo listos para gozar ese gran éxito de ingeniería que estábamos haciendo con los ingenieros de la UNAM y con Walter Thompson, con Ford, y en esa época mi compañía era Pedro Torres y Asociados. Dijimos, no, estamos haciendo historia y homenaje al maestro Spielberg. Pues no, corre cámara, sueltan el coche, lo sueltan los buzos, y en ese mismo instante se hundió el coche. Se hundió, o sea, ¡pum!, todo lo que habíamos hecho de teoría en la alberca, llegamos al mar, nunca supimos si fue por la sal, por las olas, que haya sido, pero no pudimos mantener el coche a flote. Entonces lo que hicimos fue jalar el coche con una lancha, con unas cuerdas que después teníamos que borrar, y que pudiera jalar a momentos. Y lo ves, ahí está en YouTube el comercial. Realmente hicimos 2 escenas, y con esas 2 escenas las volteamos de reversa, les bajamos la velocidad, y con 2 escenas hicimos un comercial que fue sumamente exitoso, que fue un fenómeno de comunicación, ganamos premios.
pero en realidad es la historia de un gran fracaso. Son 2 tomas nada más lo que pudimos lograr. Y el cliente, ya sabes, casi a punto de demandarme y demás, pero cuando lo vio editado y cuando la gente lo aplaudió, que en lugar de 60 segundos el comercial quedó de 30, porque no había manera de alargarlo más. O sea, ante el éxito del consumidor, del público, cualquier fracaso, hay que recordarlo siempre, pasa a la historia. Pero esa es una gran historia de una filmación completamente fracasada, que nos salvó la postproducción. Porque ahorita muy fácil sería hacerlo en animación y ya no tienes que hacer tanto rollo, igual de vete a Cancún, nada, en el mismo, ¿no? En la misma computadora y edición te podrías aventar el anuncio, pero en esos momentos, claro, eso a mí me parece impactante y es un poco también lo que decías al principio, cómo antes las cosas eran mucho más reales, o sea, la producción era realmente una producción. Lo que querías que pasara, lo tenías que hacer, no había animaciones, no había ilusión, era hacer lo que tenías que hacer, o sea, todas las cámaras, las tomas, todo lo que has venido diciendo era realmente, sucedía, pues, ¿no? Y querías una escena con la Torre Eiffel, tenías que irte a París, ¿no? O sea, esa parte sí está brutal. Sí, me acuerdo que otro comercial de camiones Ford que queríamos que saliesen de unos, había como una erupción en la tierra y los coches estaban en la tierra y ¡pum! Se elevaban. Pues había que hacer grandes construcciones, me acuerdo, con special effects, con grúas mecánicas, o sea, era a mano todo, o sea, no había esas maravillas que hoy existen de efectos ópticos, de postproducción. No, o sea, se filmaba en 35 milímetros con negativos, se editaba con la moviola, se cortaba cuadro por cuadro, se hacían special effects físicos. Mira, a mí me tocó todo eso y hoy gozo a dónde ha llegado la tecnología y la sigo aplicando. Soy un fanático empedernido de la tecnología y me despierto quizás con la edad cada vez más temprano, a las 5 o 6 de la mañana. Y es cuando tengo la tranquilidad de ver qué está pasando en tecnología, qué está pasando en cinematografía, qué hay de nuevo en luces, en special effects, en óptica. Y es maravilloso lo que estamos viendo. Cada día más los hologramas, los tours virtuales. O sea, yo siempre soñé que quería ver lo que salía como el futuro y pues ya yo siento que lo estamos viviendo, ¿eh? O sea, sí es milagroso lo que se ha logrado y ahora es geométrico el crecimiento. O sea, ¿cuáles serían uno de mis sueños, ilusiones? Sí, llegar a los 100 años, muy bien, y no me parece tan distante porque todos mis abuelos llegaron a los 100 años. Mis papás, mi mamá sigue viva, los 90 y tantos, etcétera. Pero quiero llegar bien vitaminado, bien alerta, sobre todo para eso, para ver cómo va a ser lo que antes era ver el futuro, que sea en tiempo real, que sea en actualidad. Porque yo creo que si cada año vemos cómo va creciendo el doble de velocidad de las computadoras, el doble de velocidad de los teléfonos, eso se va a multiplicar y vamos a vivir una realidad, porque podría ser de ciencia ficción, pero va a ser real y ese tengo ganas de no perdérmelo. Muy cierto. Sí, lo que estábamos logrando ya es magnífico. ¿Qué piensas de nosotros ahora? Lo que pienso, ahora que se me ocurre diré, ¿qué piensas de nosotros, nueva generación, que con un celular, que con una aplicación de computadora y todo producimos? ¿Te da corajito o qué padre? ¿Qué opinas de esta nueva era de productores? No hay duda que es una competencia. Yo le llamo desleal porque yo he seguido invirtiendo en equipo carísimo de cámaras, de luces, de todo rollo. Y tengo que reconocer que llega un cuate a hacer un fashion film con su celular y le queda increíble. Bueno, mi asistente, Caro, agarra el celular con el DJI o con el Moza, con cualquiera de estas cosas para mover el celular y hacen cosas increíbles. O sea, y es una cuestión de la tecnología y sobre todo que ya la nueva generación nació pues con el video integrado a su vida cotidiana y no les parece distante ni difícil ninguna aplicación. O sea, con los dedos le mueven a 2 botones y en 5 minutos ya encontraron cómo funciona. Yo sigo igual y lo siento una competencia y no me gusta que llegue ni un muchachito a ningunearme. Entonces yo me pongo más picudo que la nueva generación, sí metiéndome, como te digo, aprovechando las horas de la mañana, bajar nuevas aplicaciones,
ver como que hay de nuevo, estar muy atento a estas nuevas, digamos, plataformas como TikTok, como Clubhouse, como Thriller. O sea, me meto de lleno y no solamente trato de entender por qué son ese fenómeno social y por qué tienen esos millones de gentes y audiencia, sino cómo se hacen. Porque son cosas que yo hoy les ofrezco a mis clientes. No hay duda que antes, bueno, yo hacía un comercial y vivía un año en la televisión. Eran comerciales que costaban, no sé, 200, 300 mil dólares, pero vivían un año en la televisión. Eran unos comerciales que continuamente estaban todo el año en la tele, el mismo comercial. Hoy en día, las grandes marcas jamás se van a gastar esos presupuestos porque, bueno, hacen comerciales que viven en las plataformas que sus marcas escogen, que digo que hoy son poquitas: Facebook, YouTube, Instagram. O sea, no son tantas tampoco las plataformas donde hay comerciales, donde hay publicidad. Y no hay duda que tienes que saber, yo como proveedor, como empresa productora, de cómo hacer un TikTok, porque hoy te lo piden como un formato, cómo hacer un Instagram Story, como un feed, como un live. O sea, te los piden los clientes. O sea, ya te dicen, oye, hazme un comercial 16:9 para YouTube, pero hazme sus 5 versiones para tales plataformas. O sea, cambió el lenguaje. Pero finalmente lo que yo le digo a mis estudiantes, a mis internos, a mis asistentes, a mis colaboradores, es la narrativa sigue siendo la misma. Tienes que emocionar, tienes que divertir, hacer reír, hacer llorar, lo que sea la historia que estás contando, y tienes que contarla de una manera bien contada. O sea, no hay duda que empezamos a ver que ahí son vueltas. De repente era como muy socorrido ver videos en que temblaba el teléfono y se veía todo ahí, o luego tú con la cámara personal querías imitar lo que hacía el teléfono. Pero yo creo que los mismos algoritmos de las plataformas y el gusto de la gente, le gusta los videos, las narrativas, las historias bien producidas. O sea, no hay duda que por eso Netflix es lo que es Netflix, Amazon, porque son series muy bien producidas, o sea, con toda la mano, ¿entiendes? O sea, hay de repente experimentos de TikTokers, pero que no van a trascender, o sea, que se quedan en eso, en una novedad, y no van a estar en los grandes videoarchivos para el resto de la historia. Entonces, que uno cuando hace sus películas, sus series, pues quieres que dentro de 50 años alguien te la reestrene y diga, ya en el año 2000 Pedro Torres hizo Mujeres Asesinas o hizo otra serie. Entonces, es padre pensar en el futuro, que lo que hiciste fue bien contado, bien narrado, bien producido, y que va a trascender en el tiempo y en el espacio. Wow, boom, nice. ¿Qué haces hoy en día? ¿Cuál es tu día a día? ¿Y qué planes tienes para este 2021? Ya estamos como de salida de este bachecito que tuvimos el año pasado, pero hoy, ¿qué estás haciendo y qué proyectos? Mira, como te digo, ahorita estoy en estos meses, estoy en Estados Unidos abriendo una compañía que pretende abrirse simultáneamente en Nueva York, en Los Ángeles, eventualmente en París, en Londres, y que está basada en mi trabajo académico con las universidades, trabajar con estudiantes en una plataforma de creación de video para las áreas de la moda, la música, la hospitalidad y el real estate en este primer momento, y sin olvidarme de mi amadísima publicidad. Pero el chiste es que sea replicable, que sea como un Uber de video. Ese es el sueño que traigo, que estoy trabajando. La plataforma tiene que ver mucho con las facilidades tecnológicas que hoy existen. Soy, digamos, como beta tester y usuario y desarrollador de una tecnología de Teradek y de Frame.io, que lo que está filmando de manera profesional está siendo subido al aire, está siendo subido a las plataformas de edición simultáneamente, que es, digamos, de alguna manera tú me dirás, bueno, con el celular estás filmando y lo está viendo todo el mundo en vivo, sí, pero no es lo mismo cuando estás filmando 4K, cuando estás filmando ya videos de mucho más peso. Hay mucho atrás para comprimir y transmitir en tiempo real y poder editar de una manera más eficiente. Por ejemplo, algo que estoy haciendo ahorita es filmo, ahorita concretamente estoy filmando en Estados Unidos, en Miami, simultáneamente está subiendo material a la nube, simultáneamente un equipo de editores que tengo en Querétaro está editando en Querétaro,
se regresan a que le pongan alguna corrección de color en la India y se vuelve a bajar aquí en Miami para entregárselo al cliente. O sea, todo este proceso tecnológico, casi en tiempo real, está comenzando a suceder y es como un reto que me gusta mucho porque seguimos narrando, pero de una manera en la nube. Entonces, este es ahorita mi juguete nuevo que estoy desarrollando. Me encanta la gente pilas, me encanta la gente así que crea, que nunca se detiene, que momentos bajos, que momentos de crisis literal, de una pandemia, hay gente que se detiene y hay gente que sale más fuerte, que sale más poderosa. Y oírte es como, no sé, es una gozada, Pedro. La verdad es que inspiras. Tengo ganas de ahorita salir y hacer más cosas y pensar cómo voy a revolucionar rompehielos. O sea, eres muy inspirador. Qué padre persona eres. De verdad, muchas gracias por compartir este ratito con nosotros. Bueno, pues me gusta mucho haber roto el hielo, como dices, el rompehielos. Y cada vez que tengo estas pláticas es padre porque no me queda más que agradecerle a Dios y a mis papás, a mis hermanos y a todos los cientos de colaboradores que han pasado a lo largo de mi vida y que hoy tienen sus casas productoras, que hoy son exitosos directores, camarógrafos, que uno va creciendo con los colaboradores que tienes. O sea, mi quehacer no es solitario, a diferencia de un poeta, de un es siempre con colaboradores y es de lo que más me gusta en la vida, tener colaboradores para que juntos crezcamos. Y Beth, pues muchas gracias y besos a todos. wowmx.tv. wowmx.tv.